Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día les comparto un pequeño fragmento del libro de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que describe un hecho histórico, ¿no? Donde la ciudad de Jerusalén fue atacada y destruida por el ejército babilonio entre el 587 y 586 a.C. Y tras la destrucción de Jerusalén, los israelitas fueron capturados y llevados prisioneros a Babilonia. Esta ciudad era la capital del imperio babilónico. Ahí pasaron unos 50 años hasta que el rey Ciro de Persia les permitió volver a su país. ¿Qué podemos leer aquí? Podemos leer de un profeta que lamenta su situación, la suya y la de su Jerusalén, ¿no? Y lo primero que vemos es en el capítulo 3, el versículo 16 dice: estoy completamente derrotado porque Dios me hizo caer. Ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Eso nos suena familiar, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo nosotros cuando las cosas nos van mal? En esas ocasiones, lo que estamos haciendo es demostrando que no tenemos fe. Y yo soy el primero que me pasa. Me ha pasado y muchas veces me sigue pasando, y yo se los cuento una vez más para que ustedes no piensen que los que hablan, los que enseñan, no son víctimas de esos ataques diabólicos. Porque esos son ataques del enemigo a nuestra propia mente. Les recuerdo que nuestro enemigo es Satanás y él tiene un ejército de más de un tercio de todos los ángeles que estaban en el cielo, que convenció a ir en contra de Dios. Y ahorita son ángeles caídos que están acá en la tierra, pero nosotros no los podemos ver. ¿Y qué hacen esos demonios? Como somos hijos de Dios, ya no pueden arrebatarnos la vida, no pueden controlar totalmente nuestra vida, pero sí pueden hacernos descarrilar o de repente hacernos creer mentiras en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos hablando a otras personas de Jesús, para que otras personas no sean salvas. Su objetivo de ellos es hacernos sentir fracasados, hacernos sentir indignos hacia Dios, hacernos sentir como que nosotros no podemos hacer nada, que no podemos hacer el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. Pero nosotros no tenemos que creer en esa mentira, aun cuando metemos la pata. Porque en este caso, el profeta se está quejando de algo, pero ¿cuántas veces había dicho al pueblo de Jerusalén: ustedes están pecando y Dios los destruirá si ustedes no cambian su conducta? ¿Qué hizo el pueblo? Siguió pecando. No le hizo caso. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces Dios nos manda a alguien a hablar? ¿No? ¿Te ha pasado que de repente llega una persona y te dice, que puede ser hasta tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu guía, tu líder, tu maestro, tu pastor, te dice: oye, eso que estás haciendo está mal? Pero tú le das la contra, piensas que estás bien y sigues haciéndolo hasta que te pasa algo malo, que de repente es sobre esa cosa o de repente es otra. Nosotros no sabemos cómo se mueve el mundo espiritual, pero muchas veces, como nuestro papá nos ama, y papá, cuando digo papá, es Dios. Tu papá también te ama, pero Dios te ama más todavía de tu papá. Entonces, si tu papá te corrige por tu bien y siempre te dice: mira, lo hago por tu bien, no importa si me odies, pero lo importante es que aprendas lecciones de la vida que más adelante la vas a entender, y ahí más adelante tú me vas a agradecer. Lo mismo pasa con Dios, pero si nosotros somos tercos, entonces a veces toca que nos castigue, ¿cierto? Y entonces puede ser que pasamos cosas malas, ¿ok?
Y no solo de esa forma, de repente también nos hace pasar algún tipo de sufrimiento, permite que pasemos eso. ¿Para qué? Para fortalecernos, porque tenemos que ser fuertes, porque quiere soldados espirituales. Nosotros tenemos que ser soldados suyos, soldados dispuestos a estudiar la palabra, aunque sea cuando tenemos sueño, tenemos mucho trabajo. Soldados dispuestos a hablar con las personas, aun cuando nos morimos de miedo a hacerlo. Yo tengo miedo. Si alguien tiene miedo, no es el único. Todos tenemos miedo en predicar. Como decía un hermano, el miedo número uno en este mundo es hablar en público. Y eso está antes de la muerte. Imagínense. Así que no se sientan solos en eso. Por eso es bueno congregar. ¿Qué significa congregar? Reunirse con otros hermanos. Porque uno puede conversar con otros, preguntarle a otro si lo que le está pasando a esa persona es lo mismo que está pasando uno, ¿no? Y ahí uno abre los ojos. Y nos damos cuenta que los problemas que nosotros pasamos a veces son los mismos que pasan otras personas. Y ahí nos hacemos fuertes. De repente uno ya pasó la prueba, entonces te puede decir cómo hacerlo. Pero si tú estás aislado, ¿quién te va a ayudar? Bueno, sí está Dios para ayudarte, ¿cierto? Pero Dios te está diciendo, congrégate. Anda a una iglesia, conoce a otras personas cristianas. Te lo está diciendo Él y nosotros no le hacemos caso. Ese es otro ejemplo. ¿Cierto? Muchas veces la Biblia te da consejos. A veces te da mandatos, o sea, cosas, órdenes, y tampoco lo hacemos. Y muchas veces te da consejos. Congrega. Anda. No dejen de congregar como ya lo hicieron algunos. Congreguen. Luego no nos quejemos. No nos quejemos y nos abatimos cuando llega una situación difícil. Ahí estaba el consejo. Congrega. Cuéntale a tu hermano lo que te pasa. De repente tu hermano está fuerte en la fe y te puede levantar. Tú estás solito ahí, todo angustiado, deprimido y fracasado. ¿Cómo te vas a levantar? Y además de repente recién empiezas, peor todavía. El diablo lo que quiere es paralizarte desde arranque. Entonces le mando justo lo que es su debilidad. ¡Plum! Listo. Y ese cristiano ya no sirve. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. No leemos, no crecemos espiritualmente, no llevamos la palabra a nadie. Y a Dios eso no le sirve, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Jesús vino, murió para nosotros, se sacrificó para nosotros, dio su vida para nosotros. Lo mínimo que tenemos que hacer es esforzarnos para cumplir con lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Una relación con nosotros, número uno. Y no solo eso, seguir madurando en la fe y ir por el mundo a ser discípulos, ir a hablar a otras personas. Pero para hablar primero tienes que estudiar la Biblia, primero tienes que aprender a orar, primero tienes que aprender a adorar. Y yo estoy en ese camino, no creas que hoy he llegado, yo no he llegado a ningún lado, al contrario, recién empiezo. Acá estamos en pañales todavía, porque Dios es inmenso, la sabiduría, el amor de Dios es infinito. Yo creo que de aquí hasta la muerte, ni siquiera todo ese proceso es suficiente para entender todo eso. Bueno, espero que te sirva esta pequeña reflexión. Que Dios te bendiga mucho y que el Espíritu Santo te enseñe a saber esperar en Dios y a saber soportar los sufrimientos que te van a pasar en la vida, porque eso van a hacer que tú madures y seas más fuerte. Estudiar la palabra, aunque sea cuando tenemos sueño, tenemos mucho trabajo. Soldados dispuestos a hablar con las personas, aun cuando nos morimos de miedo a hacerlo. Yo tengo miedo. Si alguien tiene miedo, no es el único. Todos tenemos miedo en predicar. Como decía un hermano, el miedo número uno en este mundo es hablar en público. Y eso está antes de la muerte. Imagínense. Así que no se sientan solos en eso. Por eso es bueno congregar. ¿Qué significa congregar? Reunirse con otros hermanos. Porque uno puede conversar con otros, preguntarle a otro si lo que le está pasando a esa persona es lo mismo que está pasando uno, ¿no? Y ahí uno abre los ojos.
Y nos damos cuenta que los problemas que nosotros pasamos a veces son los mismos que pasan otras personas. Y ahí nos hacemos fuertes. De repente uno ya pasó la prueba, entonces te puede decir cómo hacerlo. Pero si tú estás aislado, ¿quién te va a ayudar? Bueno, sí está Dios para ayudarte, ¿cierto? Pero Dios te está diciendo, congrégate. Anda a una iglesia, conoce a otras personas cristianas. Te lo está diciendo Él y nosotros no le hacemos caso. Ese es otro ejemplo, ¿cierto? Muchas veces la Biblia te da consejos. A veces te da mandatos, o sea, cosas, órdenes, y tampoco lo hacemos. Y muchas veces te da consejos. Congrega. Anda. No dejen de congregar como ya lo hicieron algunos. Congreguen. Luego no nos quejemos. No nos quejemos y nos abatimos cuando llega una situación difícil. Ahí estaba el consejo. Congrega. Cuéntale a tu hermano lo que te pasa. De repente tu hermano está fuerte en la fe y te puede levantar. Tú estás solito ahí, todo angustiado, deprimido y fracasado. ¿Cómo te vas a levantar? Y además de repente recién empiezas, peor todavía. El diablo lo que quiere es paralizarte desde arranque. Entonces le mando justo lo que es su debilidad. ¡Plum! Listo. Y ese cristiano ya no sirve. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. No leemos, no crecemos espiritualmente, no llevamos la palabra a nadie. Y a Dios eso no le sirve, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Jesús vino, murió para nosotros, se sacrificó para nosotros, dio su vida para nosotros. Lo mínimo que tenemos que hacer es esforzarnos para cumplir con lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Una relación con nosotros, número uno. Y no solo eso, seguir madurando en la fe y ir por el mundo a ser discípulos, ir a hablar a otras personas. Pero para hablar primero tienes que estudiar la Biblia, primero tienes que aprender a orar, primero tienes que aprender a adorar. Y yo estoy en ese camino, no creas que hoy he llegado, y no he llegado a ningún lado, al contrario, recién empiezo. Acá estamos en pañales todavía, porque Dios es inmenso, la sabiduría, el amor de Dios es infinito. Yo creo que de aquí hasta la muerte ni siquiera todo ese proceso es suficiente para entender todo eso. Bueno, espero que te sirva esta pequeña reflexión. Que Dios te bendiga mucho y que el Espíritu Santo te enseñe a saber esperar en Dios y a saber soportar los sufrimientos que te van a pasar en la vida, porque eso van a hacer que tú madures y seas más fuerte. ¡Plum! Listo. Y ese cristiano ya no sirve. ¿Por qué? Porque no hacemos nada. No leemos, no crecemos espiritualmente, no llevamos la palabra a nadie. Y a Dios eso no le sirve, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Jesús vino, murió para nosotros, se sacrificó para nosotros, dio su vida para nosotros. Lo mínimo que tenemos que hacer es esforzarnos para cumplir con lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Una relación con nosotros, número uno. Y no solo eso, seguir madurando en la fe y ir por el mundo a ser discípulos, ir a hablar a otras personas. Pero para hablar primero tienes que estudiar la Biblia, primero tienes que aprender a orar, primero tienes que aprender a adorar. Y yo estoy en ese camino, no creas que hoy he llegado, y no he llegado a ningún lado, al contrario, recién empiezo. Acá estamos en pañales todavía, porque Dios es inmenso, la sabiduría, el amor de Dios es infinito. Yo creo que de aquí hasta la muerte ni siquiera todo ese proceso es suficiente para entender todo eso. Bueno, espero que te sirva esta pequeña reflexión. Que Dios te bendiga mucho y que el Espíritu Santo te enseñe a saber esperar en Dios y a saber soportar los sufrimientos que te van a pasar en la vida, porque eso van a hacer que tú madures y seas más fuerte. No a ningún lado, al contrario, recién empiezo. Acá estamos en pañales todavía, porque Dios es inmenso, la sabiduría, el amor de Dios es infinito. Yo creo que de aquí hasta la muerte ni siquiera todo ese proceso es suficiente para entender todo eso. Bueno, espero que te sirva esta pequeña reflexión.
Que Dios te bendiga mucho y que el Espíritu Santo te enseñe a saber esperar en Dios y a saber soportar los sufrimientos que te van a pasar en la vida, porque eso van a hacer que tú madures y seas más fuerte. Bendiga mucho y que el Espíritu Santo te enseñe a saber esperar en Dios y a saber soportar los sufrimientos que te van a pasar en la vida, porque eso van a hacer que tú madures y seas más fuerte. Sufrimientos que te van a pasar en la vida, porque eso van a hacer que tú madures y seas más fuerte. Madures y seas más fuerte.